Hola a todos, donde quiera que estén. Mi nombre es Omar Gómez. Soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial. Este trabajo corresponde a la materia de Administración de Operaciones 2, impartida por el profesor Saúl Montiel. Es una exposición de temas de la unidad 3, que son planeación agregada, MRP y programación de las operaciones. Los integrantes del equipo son un servidor, Omar Gómez, Eliomar Hernández Burgos y Gustavo Adolfo Franco Díaz. Comenzamos, les voy a hablar de lo que es la planeación agregada. Empezamos con el concepto de planeación agregada. Bueno, la planeación agregada o planeación de operaciones, también se le conoce de esta manera, es una herramienta con la cual la empresa busca un equilibrio entre los productos y la capacidad entre los distintos niveles para lograr competir adecuadamente. En otras palabras, la planeación agregada busca equilibrar el volumen requerido para la producción y pues el tiempo que se tiene para producirlos, y juega con los distintos factores que tienen que ver en este aspecto, como el recurso humano, como ya se mencionó, el tiempo y todos los costes que tienen, que se van dando conforme se da la producción. Continuando con la planeación, se lograrán tomar en cuenta los posibles cambios que puedan sufrir la economía durante la realización de las operaciones productivas de la empresa, garantizando de esta manera una eficiencia organizacional para la misma. En otras palabras, en una empresa no todos los meses, no todas las semanas es exactamente la misma producción. Puede, por ejemplo, por lo general en el caso de empresas para productos, por lo general las ventas suben en épocas, por ejemplo, de Navidad, que son los meses de diciembre, de noviembre y diciembre más o menos. Por lo tanto, si las ventas suben, la producción debe subir. Probablemente otros meses del año sea demanda más baja para sus productos. Entonces se trata de adecuar la producción para que no haya sobreproducción unos meses y otros meses haya desabasto de la producción. Entonces se acumularían gastos, por ejemplo, de inventario, o habrían costes de oportunidad por no tener los productos que se necesitan vender. La decisión de planeación agregada establece niveles de producción generales a mediano plazo. Es por ello que se hace necesario que en la empresa se implemente dichos procesos, tomando decisiones y políticas que se relacionen con el tiempo extra, contrataciones, despidos, subcontrataciones y niveles de inventario. Estos son algunos de los factores con los que juega la planeación agregada. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Bueno, continuando con el tema, vamos a ver algunos de los objetivos de la planeación agregada. Primero, proponer un plan general de producción a corto y largo plazo que le permita a la empresa enfrentar la demanda fluctuante. Recordemos, la demanda no es la misma en todos los meses del año. Este plan prevé esas situaciones para no tener, recordemos, gastos, por ejemplo, de inventario, si no se va a ocupar el producto, o no tener la pérdida de dinero debido a los productos que faltan para vender. Segundo, analizar las condiciones generales de la economía actual y futura dentro del sector industrial. Así como la demanda fluctúa a lo largo del año, puede que no sea la misma demanda un año comparado con otro. Puede que este año sea menor y el siguiente año sea mayor, o al revés. Esto también se analiza dentro de este plan. Tercer punto, establecer estrategias administrativas que le permitan a la empresa competir los años siguientes para expresar en términos monetarios el volumen de ventas de la empresa. Recordemos, es una economía competitiva, por lo tanto entran nuevos factores cada año conforme se va dando el tiempo. La empresa debe estar preparada para estos cambios año con año. Cuarto objetivo, establecer un programa general de órdenes de compra o pedidos de insumos necesarios en la producción y su distribución. Y quinto objetivo, coordinar las actividades diarias y semanales que le permitan un control dentro de la producción. Vamos a ver, siguiente diapositiva. Bueno, dentro de este tema de la planeación agregada, nosotros podemos definir tres posibles estrategias que la empresa puede optar por elegir una o quizá varias de ellas para poder cumplir con la demanda. Primera estrategia es la estrategia de ajuste. Esta consiste en igualar los niveles de producción con los niveles de pedidos
por medio de contrataciones y despidos. Bueno, aquí entran estos dos factores, contrataciones y despidos. Se tiene un número de, por así llamarlo, trabajadores base. Si el siguiente mes se necesita más producto, entonces se contrata nuevos empleados. O si al siguiente mes se necesita menos producto, pues se despide. Ambos factores, contratación y despidos, tienen un coste para la empresa. Segunda estrategia es MDO estable, horas variables. La definición dice: se varía la producción ajustando las horas de trabajo por medio de horas extras u horas o flexibles. Bueno, entonces aquí no entra en consideración las contrataciones y despidos de personal. Se tiene ya un número definido de trabajadores, y para lograr alcanzar el objetivo de la demanda, pues entonces se utilizan las horas extras. Y nuevamente las horas extras también tienen su coste, más aún que las horas base, por así llamarla, que son las 8 horas de trabajo. La tercera estrategia es estrategia de nivel: mantener una fuerza de trabajo estable con un índice de producción constante. Bueno, ¿esta qué quiere decir? Se hace un promedio, por así llamarlo, de la demanda que se va a esperar cada mes, y en vez de estar ajustando los trabajadores o las horas extras, se promedia cuántos trabajadores se ocupan, pero para llenar la demanda de todo el año. Aquí ya entra mucho en juego el inventario. Un mes se puede producir de más para poder igualar o equilibrar con el faltante del mes siguiente. Entonces aquí se entra mucho en consideración lo que es el inventario. Vamos ahora a darle aplicación a una empresa, al caso de una empresa, para este tema de planeación agregada. La aplicación es esta: ITT Televisions Incorporated. Esta es una empresa ficticia. Es una empresa mexicana manufacturera de televisiones en crecimiento. Desea planear la producción para el segundo semestre del 2018, para lo cual se utilizará una estrategia de ajuste con base en la demanda esperada, los días laborales para cada mes y el inventario requerido. Bueno, primero notamos, dice que se va a utilizar una estrategia de ajuste para poder planear la producción para el segundo semestre de 2018. Si recordamos, la estrategia de ajuste tiene que ver con contrataciones y despidos. Vamos a ver qué información contamos. Dice aquí: actualmente, que es al final de junio, que es el primer semestre del 2018, hay 2.500 trabajadores en la planta. El inventario final de junio es de 700 unidades. En el pasado, el gerente de la planta observó que durante 22 días hábiles, con una fuerza de trabajo constante de 450 trabajadores, su fábrica produjo 3.700 televisores. El costo de mantener inventarios es de 170 pesos, el costo de contratar a un trabajador es 250 pesos y el costo de despedir un trabajador es de 550 pesos. El costo de la producción en tiempo normal es de 30 pesos la hora y la jornada laboral es de 8 horas al día. Bueno, entonces aquí nosotros tenemos ahora la demanda esperada para cada mes del segundo semestre de 2018. Se espera, por ejemplo, para julio una demanda esperada de 18.500 televisiones, para agosto 22.500 televisiones, para septiembre 16.500 y así octubre, noviembre, y se eleva más para diciembre, que son 32.000 televisiones las esperadas para diciembre. Los días laborales aquí los tenemos y el inventario requerido, o sea, cuántas piezas nosotros necesitamos tener como mínimo en inventario. Vamos a desarrollar este problema en Excel con estos datos que se nos acaban de dar y estos de acá también. Ok, estamos aquí en nuestra hoja de Excel. Aquí tenemos nosotros nuestro plan agregado para la producción del segundo semestre para esta empresa de televisiones. Tenemos aquí nosotros algunos datos. Vamos a tratar de entenderlos. Bueno, primero costo alimentario, este se nos dio. El tiempo para producir una pieza, este no se nos dio, pero se nos dio un cálculo. O se nos dio más bien una observación con el cual nosotros podemos calcularlo. El salario también lo tenemos, que es 30 pesos la hora. Tenemos el despido, 550 pesos la hora. Y contratación, 250 pesos la hora. La jornada va a ser de 8 horas por día. Ya tenemos nosotros nuestros días, por acá los tenemos.
Entonces, primero, vamos a ocupar nosotros cuánto tiempo se ocupa para producir una sola pieza. Bueno, nosotros, si nos dimos cuenta, tenemos aquí esta observación. Dice, en el pasado el gerente de la planta observó que durante 22 días hábiles, con una fuerza de trabajo constante de 450 trabajadores, su fábrica produjo 3.700 televisores. Bueno, nosotros vamos a tratar de obtener el tiempo para producir una pieza a partir de esta observación. Son 22 días hábiles con 450 trabajadores y dio uno igual a 3.700 piezas. Bueno, para eso nosotros primero vamos a obtener la capacidad. O en otras palabras, pues la capacidad, esta se da con multiplicando el número de trabajadores por el número de días por el número de horas. Fueron 450 trabajadores en un mes, 22 días que se trabajan en ese mes y 8 horas por cada día. Nos da un igual de 79.200. Esta cantidad se multiplica por la cantidad de televisores que se produjeron ese mes. Entonces nosotros vamos a obtener que el tiempo para producir cada pieza es de 20. Disculpen, aquí se divide y ahora nosotros obtenemos un cálculo de 21.4 minutos por cada pieza. Entonces nosotros tenemos ya este cálculo. Vamos a pasar al siguiente cuadro. Primero tenemos aquí los meses del año, del segundo semestre del año. Tenemos la demanda, que es 18.500, 22.500, 16.500, 24.000, 28.000 y 32.000 para cada mes. Esta, si se dan cuenta, fluctúa a lo largo del año y aumenta al final del año. Los días hábiles los tenemos aquí, el inventario requerido también. Esta es la información que nosotros ya teníamos en nuestro cuadro, los primeros 3 renglones de este cuadro. Ahora, vamos a entender. Tenemos nosotros la demanda y vamos a considerar también el número de empleados. El número de empleados para el que tenemos disponibles para el inicio del semestre son 2.500. Entonces con estos 2.500 se van a intentar producir las 18.500. Notamos que es más que suficiente. Aquí es más que suficiente. Está muy apegado el número de horas requeridas con las horas disponibles, sobra un poquito, no hay problema. Para el siguiente mes aumenta la producción necesaria. Entonces, para eso nosotros necesitamos contratar. Si nosotros intentamos hacer las 22.500 televisores con los 2.500 empleados, pues saldría un déficit. Entonces nosotros, haciendo el cálculo, nos dimos cuenta que faltan más o menos, si aquí son 240 empleados, se contrataron estos 240 empleados. Aquí hay una equivocación, 240. Se contrataron estos 240 empleados y obtenemos que las horas requeridas para hacer estos 22.500 televisores son 482.240 horas. Estas son las horas disponibles y las requeridas son 452.082 horas. Son más que suficientes, pues tenemos más horas disponibles. Tenemos un ligero sobrante en el personal. Ahora, nosotros también nos damos cuenta cuando hay un sobrante en las horas que nosotros tenemos para producir, pues se va haciendo un ligero inventario. Y recuerden, nosotros queremos mantener un mínimo de inventario. Y aquí nos damos cuenta que se va pasando a la siguiente columna el inventario que nosotros tenemos. Bueno, entonces este es el cálculo para agosto. Para septiembre notamos que hay una disminución en la cantidad de televisores que se necesitan. Entonces nosotros vamos a tener que despedir. Aquí notamos que se despidieron 180 trabajadores para que nuestro cálculo de las horas requeridas y disponibles saliera lo más cercano posible. Y vamos notando también por acá abajo que cada decisión que nosotros tomamos tiene un costo para la empresa.
por ejemplo, el inventario que nosotros vamos guardando mes con mes, ese tiene un costo aquí tenemos inventario de 170 pesos por pieza cada mes. Entonces nosotros aquí, por ejemplo, para el mes de julio, que tenemos un inventario de 200, nos damos cuenta que ese 200 se multiplica por el 170 acá. Entonces aquí así el inventario que va sobrando cada mes se va multiplicando por 170. También cuando hay un despido, este se multiplica por 550. Aquí, por ejemplo, aquí hay despidos, 180 despedidos en agosto. Este costo lo tenemos por aquí, costo de despido, que es 180 por 550. Y cuando hay contrataciones, aquí tenemos las contrataciones. Para el costo de contrataciones, aquí lo tenemos, es igual a 240 por 250, que es el costo de la contratación. Entonces todos estos costos al final se van calculando mes con mes para poder obtener cuánto va a costar producir estos televisores a lo largo del año. Bueno, entonces estamos en septiembre, se hizo el cálculo, se despidieron 180 y para el siguiente mes nos damos cuenta que nosotros ya tenemos suficiente inventario como para poder equilibrar más o menos la producción. Entonces, aunque el siguiente mes aumenta bastante la producción, nosotros compensamos con el equilibrio, entonces no hay contrataciones. Compensamos con el inventario, y no hay contrataciones. Nos damos cuenta que es más que suficiente los 2.560 trabajadores que ya se tenían en septiembre. Entonces, aquí tenemos las horas requeridas y las disponibles. Para el siguiente mes sí van a ser necesarias contrataciones, porque ahora da un salto grande a 28.000 televisores de demanda, y esto nuevamente tiene un costo, las contrataciones, y nos damos cuenta que ahora en vez de 2.560 hay 2.970 empleados que se necesitan, y aquí tenemos nosotros nuestras horas requeridas y disponibles. Para el siguiente mes, que es diciembre, que es nuestro mes con más demanda, vamos a tener nuevamente nuestras contrataciones, 625, dando un igual de 3.595 empleados. Esto nuevamente tiene su costo, se le multiplica cada mes, eso sí se me pasó a explicar, cada mes se multiplica el número de empleados por, aquí tenemos el costo de producción. Este cálculo es igual a C23, que es aquí, a las horas disponibles. O sea, se multiplica las horas disponibles y nos damos cuenta cuántos trabajadores se tienen en ese momento, cuántas horas va a trabajar cada trabajador, y ahora a partir de las horas totales se multiplica por el costo de salario de cada hora. Entonces esto viene siendo nuestro costo más grande. Si nos damos cuenta es de millones. Aquí en esta línea que tenemos aquí viene siendo un cálculo de millones. Pero bueno, volviendo a la explicación, aquí en diciembre entonces ya obtuvimos nosotros nuestras contrataciones, obtuvimos nuestro cálculo de contrataciones y nuestro cálculo de horas requeridas y disponibles. Hay un sobrante, no hay problema. Para nuestros totales, aquí nosotros nuestra hoja nos los hace automáticamente. Si nos damos cuenta, en la parte de acá tenemos nosotros pues ya los cálculos. Pero entonces se van dando los totales. Nuestros costos que vamos a considerar va a ser costo de inventario, cuánto cuesta mantener cada televisión por mes, cuánto cuesta pues la producción, que es los trabajadores, cuánto cuesta despedir y cuánto cuesta contratar. Nosotros nos damos cuenta entonces que para nuestro cálculo o nuestro plan de producción nosotros vamos a obtener estos costos. Para el costo de inventario son 2.692.429, para el costo de producción son 92.810.000, para el costo de despido es 99.000 y el costo de contratación es 359.750, dando un total entre los costos, esto sin tomar en cuenta pues cuánto cuesta la materia prima o los materiales y las piezas y refacciones o el flete, todo eso. Esto solo es los costos en la producción,
lo que tiene que ver con lo que se hace dentro de la empresa, no lo que se compra o lo que se contrata a un externo. Bueno, estos costos dan un igual de 95.962.579,9 centavos. Esto es lo que nos va a costar producir en este plan. Recordemos que es un plan de ajuste, se contrata cuando se tiene que contratar y se despide cuando se tiene que despedir. Este también toma en cuenta los inventarios. Pero esta es una aplicación para esta empresa que nosotros hemos hecho. Continuando con el tema de la exposición, la programación de operaciones, dando un poco la definición, dice que es un programa, es un horario para ejecutar actividades utilizando recursos o asignando instalaciones. Programar operaciones implica determinar el orden en que se ejecutarán las tareas y también la asignación de recursos a estas, ejemplo, máquinas, personal, etcétera. Un centro de trabajo es un área de una empresa en la cual los recursos productivos se organizan y el trabajo se lleva a cabo. En el caso de talleres de trabajo, las tareas deben de ser dirigidas entre centros de trabajo organizados funcionalmente. Un secuenciamiento de tareas corresponde al proceso de determinar qué tarea se inicia primero en alguna máquina o en el centro de trabajo. Aquí, pues, las reglas de prioridad para ordenar los trabajos. Tenemos FC, First Come, First Served. El primero en entrar, aquí los pedidos se ejecutan en el orden que van llegando al departamento. El SOT, Shortest Operating Time, se ejecuta primero el trabajo con el tiempo de terminación más breve, luego el siguiente más breve, etc. Este también se llama SPT, Shortest Processing Time. El EDD es Earliest Due Day First. Aquí se ejecuta primero el trabajo que antes se venza. STR, Slack Time Remain. Aquí se calcula como el tiempo que queda antes de que se venza el plazo menos el tiempo restante de procesamiento. Los pedidos con menor tiempo ocioso restante. Está el STROP, Slack Time Remain Preparation. Aquí se ejecuta primero los dos pedidos con el menor tiempo ocioso por número de operaciones. El CR, proporción crítica. Aquí se calcula como la diferencia entre la fecha de vencimiento y la fecha actual. El LCFS es Last Come First Serve. Esta regla se aplica a menudo automáticamente cuando llegan los pedidos. De ordinario se coloca arriba de la pila, el operador toma el primero que está más alto. Y de orden aleatorio o capricho, los supervisores o operadores escogen el trabajo que quieran ejecutar. Siguiendo con el ejemplo de la ITT Television, es una empresa mexicana manufacturera de televisiones en crecimiento, del cual se tienen 5 clientes que se tienen que hacer entrega de sus pedidos en los siguientes meses. Aquí tenemos identificados los clientes y los identificamos con una letra, utilizando la primera regla, que es el FCFS, que es First Come, First Served. Aquí quiere decir que la primera tarea o pedido en llegar es el primero a ser atendido. Los pedidos se ejecutan en el orden que van llegando a la máquina o centro de trabajo. Aquí tenemos conforme fueron llegando. El tiempo de tránsito es pues los 15 días, aquí serían días, 15 días, 0, 15 días. Tenemos aquí 15 en el primer cliente. El segundo cliente es los 15 que tenemos acumulados más los 20 de proceso, nos da un total de 35. 35 más los 12 de proceso nos da 47. 47 más los 25, 72. Sucesivamente así, 75 más 35, 107 días. Posteriormente, para el total de tiempo de tránsito, pues la suma de todos estos días. Sumamos todos los días y nos da 276 días. El tiempo promedio, los 276 días, los dividimos entre los 5 clientes, que es un promedio de 55 días. El promedio de demora, este se realiza, tenemos por el trabajo A 20 días de entrega, pero solamente un tiempo de tránsito de 15 días, o sea, no tenemos ningún tiempo de demora. En el segundo tenemos un plazo de 30 días, pero ya tenemos un tiempo de tránsito de 35, así que tenemos 5 días de demora. Sucesivamente así se van a ir. Tenemos aquí un plazo de entrega de 10 días, pero ya van un tiempo de tránsito de 47. Tenemos 37 días de demora, 35 y 67. Lo cual nos suman, la suma de todos entre los 5 nos da un promedio
de demora de 28.8 días. Esta sería la primera solución, utilizando el primer método. Utilizando el SOT, el Shortest Operating Time, es el tiempo de operación más corto. El primero se ejecuta la tarea que tenga el tiempo de término más corto. Y aquí como vemos, ¿no? La tarea, ¿cuál es el más corto? El tiempo de operación más corto, pues es la que tiene 12 días. De la misma manera fuimos ordenándolos, el siguiente 15, 20, 25 y el final que tiene más tiempo. Ok, entonces aquí ya se hizo el mismo procedimiento y nos dio un resultado de un tiempo promedio de 53 días y un promedio de demora de 25.6 días. El EDD se ejecuta primero el trabajo que antes se venza, así que tenemos un plazo de entrega de 10 días. Aquí es la diferencia, el plazo de entrega de 10 días, sucesivamente 20, 30, 37 y 40. Se hizo lo mismo en el tiempo de tránsito y el total de tiempo, el promedio y el tiempo de demora. El LCFS, Last Come, First Serve, el último pedido en llegar es el primero. Así que teníamos el último pedido que llegaba, pues lo pusimos en primer lugar. Esta norma se presenta con frecuencia por defecto. A medida que llegan los pedidos, estos se colocan encima de una pila, pero recoge el pedido encima y lo ejecuta. Así que el último pedido fue el primero. Y aquí sucesivamente también se hizo de la misma manera. Tenemos un tiempo de tránsito de 330 días y un promedio de 66 y con un tiempo de demora de 38.6. Pasando al random al aleatorio. Este consiste en escoger cualquier tarea para ejecutarla primero. Aquí pues hicimos un random. Aleatoriamente acomodamos los trabajos y el proceso, el tiempo de tránsito es el mismo. Pero tenemos un tiempo de proceso en la primera tarea de 25 días. Entonces la primera tarea 0 más 25, tenemos un tiempo de tránsito de 25 días. Es 25 días que tenemos a los 15 del siguiente proceso, pues ya nos da una suma de 40 días. Así sucesivamente, el total de tiempo de tránsito es de 296 días, el promedio 59 y el tiempo de demora 34.2. El STR o Slack Time Remaining corresponde a la holgura de tiempo restante para el inicio de una tarea. Se calcula como la diferencia entre el tiempo que falta por la fecha de vencimiento y el tiempo total de procesamiento restante. Los pedidos que tienen el CTR más corto se ejecutan primero. Ok, aquí lo calculamos primero el margen de tiempo. Ok, los ordenamos de acuerdo al que iba haciendo menos. El plazo de entrega son 10 menos el tiempo de proceso 12, pues nos da un menos 2. El siguiente es el 20 menos 20, plazo de entrega 20 menos tiempo de proceso 15, 5. Hicimos primero el margen del tiempo, utilizando el tiempo de proceso y el plazo de entrega. Y ya después los ordenamos de menor a mayor. Y así fue como los ordenamos en esta tabla. Ya ordenamos las tareas de acuerdo al tiempo que hubo de margen entre el tiempo de proceso y el plazo de entrega. Hicimos el mismo procedimiento en el tiempo de tránsito. Nos dio un tiempo promedio de 58 días y un promedio de demora de 30.6 días. Ok, y al final que hicimos todos nuestros procedimientos, vamos a hacer una comparación para ver la mejor opción. En este caso aquí anotamos todos nuestros procesos, todos nuestros tests que hicimos, nuestras pruebas, y pues en todos vamos a ver que el tiempo de tránsito, el tiempo promedio y el retardo promedio, y estamos hablando en días. Así es que el tiempo tránsito, pues 276 es muy alto. Aquí vemos que la opción SOT o ED son las mejores opciones, ya que rinden una solución óptima para el tiempo de tránsito y promedio, y así como también el tiempo de retardo. Así que cualquiera de estas dos opciones pues serían la que estaríamos escogiendo, la más correcta. Muy buenas tardes, aquí con ustedes su servidor Gustavo Adolfo Franco del grupo Sexto Y del Instituto Tecnológico de Tijuana.
A continuación les voy a hablar de la planeación de los requerimientos de materiales, MRP por sus siglas en inglés. MRP es un método lógico y fácil de entender para abordar el problema de determinar el número de piezas, componentes y materiales necesarios para producir cada pieza final. MRP también proporciona un programa para especificar cuándo hay que producir o pedir estos materiales, piezas y componentes. MRP se basa en la demanda dependiente, la que es resultado de la demanda de artículos de nivel superior, como por ejemplo llantas, volantes y motores son piezas de demanda dependiente, basada en la demanda de automóviles. Determinar el número de piezas de demanda dependiente que se necesitan es, básicamente, cuestión de multiplicar. Si una pieza A se hace con 5 piezas B, 5 piezas A requieren 25 piezas B. La diferencia básica de la demanda independiente cubierta en el capítulo anterior y la demanda dependiente que se estudia en este capítulo es la siguiente. Si la pieza A se vende fuera de la empresa, no se sabe en cuánto se vende. Hay que elaborar un pronóstico con datos anteriores o hacer un análisis del mercado. La pieza A es una pieza independiente, en cambio la pieza B es dependiente, su uso depende de la pieza A. El número de B que se necesita es el número de A por 5. Requerimientos básicos del MRP para la planificación del requerimiento de materias por el sistema MRP. Son necesarias informaciones propias del proceso de gestión, de cuya oportunidad y fidelidad dependen en gran medida los resultados a obtener. Dentro de los datos más necesarios se encuentran programa maestro de producción, lista de materiales y fichero de registro de inventarios. Muy bien. A continuación tenemos aquí un ejercicio de MRP y nos dice lo siguiente. En una empresa de televisiones de plasma donde se fabrica la pantalla, se necesitan 3 hojas de display electrode y 4 de dielectric layer. Si no se cuenta con estos productos en esas cantidades, no se puede dar inicio a la producción de una pantalla. El tema de MRP nos ayuda a establecer un cronograma de los cuales son los momentos óptimos para pedir la fabricación de los requerimientos, de tal manera que no estemos desabastecidos en el momento en el que haya que iniciar la producción, en este caso en el de una pantalla de plasma. Ok, aquí tenemos la estructura del producto para las pantallas de plasma y nos dice que por cada unidad de A se nos requieren 3 unidades de B y 4 unidades de C. La ilustración muestra los subensambles y las piezas que componen las pantallas y se indica entre paréntesis el número de unidades necesarias por unidad antecesora. Muy bien. Aquí tenemos el archivo maestro de materiales del producto A, B y C. Tenemos las existencias, que para el producto A tenemos 500 unidades de existencia, 1000 unidades para el producto B y 600 unidades para el producto C. El tiempo de espera para el producto A es de una semana, 2 semanas para el producto B y 1 semana de espera para el producto C. El stock de seguridad para el producto A es de 100 unidades, 200 unidades para el producto B y 100 unidades para el producto C. El tamaño de lote para el producto A es de 500 unidades. Tenemos que para el producto B el tamaño de lote es de 1000 unidades y 1500 unidades para el producto C. Muy bien. Aquí tenemos el producto A. Entonces tenemos en existencia 500 unidades. El tiempo de espera es de una semana. El tamaño de lote es de 500 unidades. No tenemos recepciones programadas y tenemos un stock de seguridad de 100 unidades. Si empezamos en la semana 0 con 500 unidades de existencia, le tenemos que restar las 100 unidades del stock de seguridad, lo cual nos quedamos con 400 unidades, porque 100 no se tienen que tocar, son de seguridad. Pues con estas 400 unidades, como no tenemos demanda, con estas mismas 400 unidades pasamos a la semana 1. Aquí en la semana 1 ya tenemos una demanda de 300 unidades. 300 unidades y tenemos de saldo disponible proyectado tenemos 400 unidades. Entonces nos sobran 100 unidades. Pasamos a la semana 2 con 100 unidades de saldo disponible proyectado. Pero la demanda para la semana 2 es de 500 unidades. Menos 100 que ya tenemos,
las necesidades netas serían de 400 unidades. Entonces lo que deberíamos haber hecho una semana antes es pedir un lote de 500 unidades por esta condición del tiempo de espera, que es una semana antes. Entonces, pasado la semana, nos llegan al almacén las 500 unidades, más 100 que ya teníamos suman 600 unidades, pero la demanda solo es de 500. Entonces, pasamos a la tercera semana con 100 unidades. La demanda es de 500 unidades en la semana 3, menos 100 que ya tenemos, pues nos restan 400 unidades, que son las necesidades netas. Una semana antes teníamos que haber pedido un lote de 500 unidades. Pedimos las 500 unidades y nos llegan al almacén las 500 unidades una semana después. Las 100 unidades que ya tenemos suman 600 unidades, pero la demanda es solo de 500, entonces pasamos a la semana 4 con 100 unidades de saldo disponible proyectado. Entonces aquí en la semana 4 tenemos una demanda de 800 unidades, menos 100 que ya tenemos, entonces las necesidades netas son de 700 unidades. Una semana antes teníamos que haber pedido 2 lotes de 500 unidades, porque no son suficientes las 500 unidades. No vamos a cumplir con la demanda. Entonces pedimos los 2 lotes de 500 unidades. Una semana antes, una semana después nos llegan al almacén las 1000 unidades, más 100 que ya teníamos, suman 1100 unidades, pero la demanda solo son de 800. A esas 1100 unidades le restamos las 800 y llegamos a la semana 5 con 300 unidades. Entonces, para la semana 5 tenemos una demanda de 600 unidades menos 300, pues el requerimiento neto es de 300 unidades. Una semana antes pedimos un lote de 500 unidades, nos llega una semana después, entonces suman 500 más 300, 800, pero la demanda es de 600, entonces llegamos a la sexta semana con 200 unidades. Pero aquí en la semana sexta, en la sexta semana ya no tenemos demanda, el horizonte era solo para 5 semanas, entonces pues ya no tenemos que haber pedido nada, entonces aquí pues ya no tenemos necesidades netas y pues ya no pedimos nada y no llega nada al almacén y ya estos recuerdos los llenamos con ceros. Un dato muy importante son las recepciones programadas. En las empresas, por motivos especulativos, económicos, financieros, técnicos, se decide fabricar una cierta cantidad de materiales, pero esto es independiente de la demanda. Aquí en este caso, en este ejercicio, pues no tenemos recepciones programadas. Nos pasamos con el producto B. Como aquí en el producto A, en la primera semana necesitamos 500 unidades. Entonces, aquí aquí en la estructura del producto para las pantallas de plasma nos dice que por cada unidad de A se requieren 3 unidades de B y 4 de C. Entonces lo que hacemos es de que por cada unidad de A, que son 500, necesitamos 3 unidades de B. Entonces multiplicamos 500 por 3 y nos da 1500. En la semana 2 igual, 500 por 3 nos da 1500. Semana 3 multiplicamos 1000 unidades por 3 y nos da 3000. Igual para la semana 4, 500 por 3 nos da 1500. Como lo dije anteriormente, por esta condición de que por cada unidad de A necesitamos 3 unidades de B y 4 unidades de C. Bueno, pues aquí tenemos las demandas y iniciamos con el ciclo 0 con 800 unidades. Aquí nos dice que tenemos en existencia 1000 unidades, el tiempo de espera son 2 semanas, el tamaño del lote son de 1000 unidades, no tenemos recepciones programadas y tenemos un stock de seguridad de 200 unidades. Entonces tenemos en existencia 1000 menos 200 unidades que no se deben de tocar, pues nos quedamos con 800 unidades. Pasamos a la semana 1 con las mismas 800 unidades, pero aquí ya tenemos una demanda de 1500 unidades menos 800, pues las necesidades netas serían de 700 unidades. Entonces aquí, 2 semanas antes teníamos que haber pedido un lote de 1000 piezas. Por esta condición de que el tiempo de espera es de 2 semanas. 2 semanas después nos llegan al almacén las 1000 unidades, más 800 que ya teníamos suman 1800.
¿ok? Pero la demanda es de solo 1500 unidades. Pasamos a la segunda semana con 300 unidades. Entonces aquí la demanda en la semana 2 es de 1500 menos 300, entonces las necesidades netas serían de 1200 unidades. 2 semanas antes pedimos 2 lotes de 1000 unidades. 2 semanas después se llegan al almacén las 2000 unidades más 300 que ya teníamos, suman 2300 unidades, pero la demanda es solo de 1500. Entonces pues pasamos a la tercera semana con 800 unidades, pero la demanda es de 3000. Entonces 2 semanas antes pedimos 3 lotes de 1000 unidades. 2 semanas después nos llegan las 3000 unidades más 800, suman 3800 unidades. La demanda es de 3000, entonces pasamos a la cuarta semana con 800 unidades. Entonces aquí la demanda para la cuarta semana es de 1500 menos 800, las necesidades netas son de 700 unidades. Pues para eso 2 semanas antes tenemos que haber pedido un lote de 1000. Pasado las 2 semanas llegan las 1000 unidades al almacén, más 800 que ya teníamos, pues suman 1800 unidades, pero la demanda solo es de 1500, entonces pasamos a la semana 5 con 300 unidades. Pues igual aquí en la semana 5 ya no tenemos demanda, pasamos igual a la semana 6, tampoco tenemos demanda, entonces ya no hay necesidades netas, ya no tenemos que pedir nada y llenamos estos cuadros con 0. Muy bien, pasamos al producto C y hacemos lo mismo, que como para cada unidad de A se necesitan 4 unidades de C, pues multiplicamos las unidades de la primera semana de A por 4, que son 500 por 4, nos da como resultado 2000. Igual aquí en la segunda semana 500 por 4, 2000. Aquí 1000 por 4 nos da 4000 y 500 por 4 nos da 2000 para la demanda del producto C. Entonces iniciamos en el ciclo 0 con 500 unidades. Tenemos en existencia 600 unidades, pero el stock de seguridad tiene que ser de 100 unidades. Tenemos el tamaño del lote que es de 1500 y el tiempo de espera es de 1 semana. Muy bien, pasamos a la primera semana con las mismas 500 unidades, pero la demanda es de 2000 unidades. Entonces 2 semanas antes pedimos un lote de 1500 unidades, nos llega una semana después las 1500 unidades más 500 que ya teníamos, pues tenemos exactamente lo que nos pide la demanda, que son las 2000 unidades. Muy bien, llegamos a la segunda semana con un 0 de saldo disponible, pero la demanda es de 2000 unidades. Entonces, una semana antes pedimos 2 lotes de 1500 y una semana después nos llegan las 3000 unidades. Tenemos las 3000 unidades, más 0, pues tenemos las 3000 unidades, pero de demanda son solo 2000 unidades. Entonces pasamos a la tercera semana con 1000 unidades que nos sobraron y la demanda es de 4 unidades, de 4000 unidades, menos 1000 que ya teníamos, pues las necesidades netas son de 3000 unidades. Igual una semana antes pedimos 2 lotes de 1500, una semana después nos llegan las 3000 unidades más 1000 que ya teníamos, pues suman 4000 unidades, que son exactamente lo que nos pide la demanda. Pasamos a la cuarta semana con un saldo disponible de 0, pero la demanda es de 2000 unidades. Y lo que teníamos que haber hecho aquí es una semana antes haber pedido 2 lotes de 1500 unidades. Pasado la semana nos llegan al almacén las 3000 unidades. Y aquí pues no teníamos nada y nos quedamos con las 3000 unidades, pero de demanda son 2000 unidades, lo cual pasamos a la quinta semana con 1000 unidades de saldo disponible proyectado. Aquí ya en la quinta semana pues no tenemos demanda, igual pasamos a la sexta semana con 1000 unidades. Cuando tampoco tenemos demanda, pues ya no tenemos que haber pedido nada, ya no tenemos necesidades netas y pues estos cuadros se llenan con ceros. Y pues hasta aquí es todo y espero que les haya agradado el video. Hasta luego.